Bueno, Bueno, hoy tengo el agrado de presentar a Nicolás Cáceres en la primera clase de su mini curso de Cuasimodos Normales, parte 2. Así que recibámoslo con un aplauso. bueno, dale, muchas gracias, Noto. Entonces, bueno, como acaba de decir, la idea de este mini cursito es tratar de utilizar las cosas que aprendimos en el mini curso de Joel y tratar de aplicarlas en el contexto de la correspondencia ASCFT. Entonces, el plan de estas lectures va a ser primero hablar sobre la correspondencia ASCFT en general. Después vamos a estudiar la teoría de respuesta lineal. Y después vamos a ver qué son, cómo aparecen los modos cuasi normales en el contexto de espacios que son asintóticamente antiácidos. Entonces, modos cuasi normales. Y después vamos a ver aplicaciones utilizando todo lo que vamos a ver en las secciones previas. Yo tengo una letra horrible, así que si no entienden, algo me dicen nomás. Bien, entonces, ¿por qué uno querría utilizar modos cuasi normales en este contexto tan raro que es la correspondencia a SCFT? Y la respuesta de eso tiene que ver con el éxito que ha tenido la correspondencia en el mundo de la física aplicada, no solamente en el mundo de la física de la teoría de cuerdas, que si bien es una teoría muy bella, tiene pocas predicciones experimentales. Así que una de las cosas que hizo que la teoría se reivindicara de algún modo es mediante el uso de la correspondencia para estudiar sistemas físicos súper importantes. En particular, una de las primeras como éxitos experimentales que tuvo la correspondencia fue en el contexto del plasma de quarks y gluones, donde existe una famosa relación, esta cosa es bonita, que es eta sobre s, esto es igual a 1 sobre 4pi. Resulta que si uno está en el LHC y hace experimentos muy alta energía, uno se da cuenta que se produce un estado de la materia que se llama el plasma de quarks y gluones. Y ese plasma que uno obtiene tiene un coeficiente de viscosidad y tiene en particular un coeficiente de viscosidad asociada a la deformación del plasma. Eso se conoce como el coeficiente de viscosidad de Cisai, y este S de acá es la densidad de entropía que tiene ese sistema. Y resulta que si tú en unidades naturales pones un reloj y medís cuánto vale el éter, o una regla, o un termómetro, lo que queráis en unidad natural, a ti te da que eso es igual a 1 sobre 4pi, más o menos. Y resulta que no había existido una manera teórica de poder predecir ese resultado. Y uno de los grandes éxitos que tuvo la correspondencia fue precisamente obtener este numerito de acá. Y la forma en la que se hace eso es utilizando precisamente los modos cuasi normales. Y la idea de la lectura es tratar de ver cómo hacer ese cálculo. Otro de los éxitos experimentales que ha tenido la correspondencia ha sido el estudio de los sistemas de materia condensada, en particular en los superconductores de los superconductores de temperatura crítica a alta temperatura. Se sabe de que existen superconductores cuya temperatura crítica va mucho más arriba del 0 Kelvin, y resulta que no existe una teoría que permita describir estos sistemas. En particular, la teoría de BCS falla, y la razón de eso es porque las correlaciones en los materiales son de alto alcance. En cambio, en la teoría de BCS generalmente las correlaciones son entre los vecinos. Así que se necesitaba una teoría que pudiese predecir ese fenómeno. Y resulta que con la correspondencia a SCFT uno es capaz de predecir efectivamente la existencia de superconductores a alta temperatura crítica. Y también uno es capaz de predecir un montón de otros fenómenos de materia condensada que están relacionados con sistemas donde uno tiene fases, pero no existen cuasipartículas o como cuasi excitaciones. Pero sin embargo uno tiene propiedades como la conductividad,
conductividad eléctrica, óptica y térmica, que con la herramienta de usuario no se puede estudiar. Y la correspondencia permite echar luz sobre esos fenómenos. Y bueno, y así sigue una larga lista que va desde también hidrodinámica relativista, otra vez los éxitos que tiene la correspondencia, utilizando los modos cuasi normales, es precisamente encontrar correcciones a las ecuaciones de Navier-Stokes. Y también obtener un principio, y también a partir de un principio variacional, obtener unas ecuaciones que en principio provienen solamente del análisis de puras ecuaciones de conservación. Así que ese también es otro de los grandes éxitos que tiene la teoría. Y bueno, puedo seguir y seguir. Lo que nos va a interesar nosotros en este curso, en particular, va a ser derivar esta relación y poder, a partir de la física de agujeros negros, derivar la ley de Ohm para electro lo más estándar posible. Entonces, eso de momento. No sé si hay alguna consulta. Sí, sí. El principio variacional de donde surge Navier-Stokes es la acción de Ante-Hilbert. Si tú tomáis la acción de Ante-Hilbert y tienes una solución de agujero negro, perturbas la solución y te vas a una cosa que se llama límite hidrodinámico, que es el límite de onda larga, y tú estudias el tensor de energía de momento asociado y calculáis la divergencia de ese bicho, ahí te dará la ecuación de Navier-Stokes, más un término, que son términos altamente no lineales, que son correcciones a la ecuación. Eso. El análisis hidrodinámico es como universal, para cualquier tipo de solución que tú tengas. Así que, y generalmente teorías distintas que tú tengas van a dar, como decirlo, componentes distintos al tensor de energía de aumento. Eso. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no, entonces voy a partir dando las referencias que voy a utilizar en las lecturas. A ver cómo pasa la corta. Voy a utilizar las lectures. A ver. Voy a escribir acá mejor. Las referencias que voy a utilizar van a ser las lectures de un físico que se llama Hong Liu, que son unas lectures que están gratuitas en YouTube. Son las lectures de Hong Liu. Las otras lectures son de Tong. Estas son lectures de Hong Liu en la correspondencia AS-CFT. ¿Las del mito, no? Sí, las del mito. Las otras son las lectures de David Tong. Sobre la teoría cinética. Es Kinetic. Y el libro de Nastase de AS-CFT. El libro. Y eso sí, si tienen dudas sobre algún detalle de alguna cuenta o cualquier cosa, les recomiendo encarecidamente leer estas lecturas de acá. Así que, bien, con eso voy a partir hablando un poco de la correspondencia a AS-CFT en general, tratar de ilustrar cuál es la idea de la correspondencia, cómo uno hace cálculos en ella, y después voy a pasar a un caso ilustrativo que va a ser el toy model de toda la vida, que es el campo escalar masivo. Y con ese ejemplo voy a poder ilustrar gran parte de la maquinaria en la que está basada la correspondencia a AS-CFT. Entonces, la correspondencia a AS-CFT, como está marcada acá, relaciona algo en AS y algo en CFT. La pregunta es ¿qué cosa? En AS lo que relaciona es una teoría de gravedad. ¿Cuál vamos a ver? Relativity. En D más 1 dimensiones y que está débilmente acoplado. Y en el límite infrarrojo.
Ya voy a hablar de lo que significa cada una de esas cosas. Y en el lado de las FT tenemos una QFT. En general, la correspondencia partió estudiada en el contexto de CFTs y cosas en ADS, pero con los años, ya más de 20 años, la correspondencia se extendió mucho más. Ahora se puede aplicar a cosas que no son ADS ni son CFTs, son cosas mucho más exóticas, pero nosotros vamos a estar estudiando en los casos más sencillos que se pueden estudiar. Y los casos más sencillos son teorías que son o asintóticamente antidecisivas y que la teoría dual tiene simetrías conformes. Pero va mucho más allá de eso. Y bueno, esta es una QFT y en D dimensiones. Y es fuertemente acoplado. Mente acoplado. Y está en un límite ultravioleta. El UV. Bien, entonces, lo que hace la correspondencia es relacionar estas dos teorías que en principio no tienen nada que ver. Estas teorías tienen grados de libertad distintos, viven en dimensiones de espacio-tiempo distintos, las constantes de acople son distintas, y más encima salen en regímenes que son nada que ver. Así que la pregunta es, ¿cómo le hacen para poder relacionar estas dos cosas? Y la respuesta de eso tiene que ver con la función partición de cada objeto. En la correspondencia original, o la más general, lo que uno hace es igualar las funciones de partición de teorías de cuerdas, que en principio parecen muy distintas, pero hay una forma o una intuición de cómo relacionarlas. Y lo que uno hace es tomar un límite que se llama el límite de Toff, y se va a un sistema en el que uno tiene el número de cargas muy alto. Pero hay una forma mucho más sencilla de expresar la correspondencia sin tener que pasar por todo el aparataje de teoría de cuerdas. De eso suponer de que existe una teoría de baja energía de teoría de cuerdas que tiene algún límite de supergravedad, y ese bicho de ahí va a corresponder al saddle point de alguna otra configuración de teoría de cuerdas, pero que tiene como contenido de campo cosas que son cuánticas y que tienen simetría conforme. Y para esa teoría, que va a ser una SFT, vamos a identificar la función de partición de ese bicho en función de unas fuentes que van a ser phi0 y el funcional generatriz de esta función partición va a ser una teoría clásica de la gravedad que vamos a llamar la teoría del bulk, donde el contenido de campos de esta teoría, estos bichos van a estar evaluados en una cosa que se llama el borde asintótico, del cual ya voy a explicar qué cosa es. Y eso, la correspondencia se puede reducir a esta fórmula súper sencilla de acá, en el que la función de partición de la CFT está dada por la exponenciación de I veces la acción clásica de gravedad con los campos evaluados en el borde asintótico. No sé si hay alguna consulta hasta acá. No, Dale. muy ingenuo. ¿Por qué no estás considerando la integral de todos los caminos del campo? En principio, uno tiene que hacer eso. Este es el saddle point. Y cuando tú te das el saddle point, tú evaluas solamente la acción clásica. Es el término que es dominante en la acción. ¿Por qué puedes hacer eso? ¿Por qué se puede hacer eso? Según yo, en el límite de Dove, creo que se puede hacer como esa aproximación. Tiene que ver con cómo hacía el límite antes, como en la teoría de cuerdas general. Cuando hacía ese límite, en el que tú eres capaz de corresponder fuertemente acoplado con débilmente acoplado, te queda como este puro término dominante. Eso. Pero aquí estamos en el saddle point approximation. Así que por eso se puede hacer este juego de acá. Pero como había dicho al principio, la correspondencia es mucho más general. Igual es como funciones de partición completas. Y después en el límite obtenía este tipo de relaciones. Bueno, esta relación de acá se llama, ¿dónde lo puedo escribir? La cosa de acá es la fórmula G, K, P, W, donde el G va por Wurster, el K va por Klebanov, si no me equivoco,
el P es por Polyakov y la W, por supuesto, es por Witten. Así que eso. Y ahora, como en el QFT de toda la vida, cuando uno obtiene la función partición de una teoría, lo que uno hace es calcular las funciones de correlación. Y como uno calcula las funciones de correlación, derivando la función partición, o sea, el logaritmo de la función partición, con respecto a las fuentes. Así que las funciones de correlación de las FT, que van a estar dadas por esto de acá, o de Q1, o de Yn, van a estar dadas simplemente por la derivada funcional del logaritmo de la función partición. Con respecto a la fuente, aquí la fuente va a ser los phi sub 0. El logaritmo de z. Eso. Entonces, generalmente uno dice que cuando es capaz de obtener todas las funciones de correlación de alguna teoría cuántica de campo, uno ya resolvió la teoría. Eso no es tan cierto, pero de alguna manera permite ilustrar el hecho de que no necesitáis calcular más cosas que estos bichos de acá. Bien, ahora fíjense que el objeto que está acá es un objeto que es clásico. Y tú estás evaluando un objeto clásico con soluciones clásicas. Sin embargo, a partir de estos bichos de acá que son solamente clásicos, eres capaz de obtener información de algo que es puramente cuántico. Y esa es la potencia que tiene la correspondencia. Tú, a partir de cálculos hechos en teorías que son solamente clásicas, eres capaz de obtener cosas que son puramente cuánticas. Y otra de las cosas notables que tiene la correspondencia es que este bicho de acá, como había dicho al principio, es una teoría que está fuertemente acoplada. Eso significa que no admite un análisis perturbativo para poder obtener las funciones de correlación. Así que eso significa que como que uno no puede hacer ni siquiera como diagramas de Feynman. Así que haciendo cosas puramente clásicas, fuiste capaz de obtener cosas cuánticas y más encima de una teoría que está fuertemente acoplada. Y en eso se resume la correspondencia a SFT. No sé si hay dudas. Vale. Aquí me equivoqué. Esto tiene que ser phi 0, que es la fuente, y la fuente tú la fijas a 0. Ahí sí. Yo no tengo una duda. Con el tema de fuertemente acoplado, no voy a hacer diagrama de Feynman. Los coeficientes de tu teoría, los couplings, van a ser mayores que 1. Generalmente tú utilizas los couplings de tu teoría para hacer teoría de perturbaciones. Entonces, si ese coupling es mayor que 1, no podía hacer, la serie no van a converger. Y sí, tiene que ser menor que 1. Y cada uno de los coeficientes de tu expansión van a corresponder a diagramas de Feynman en tu teoría cuántica de campo. Así que lo que necesitáis hacer es usar técnicas que sean no perturbativas. Y lo que uno puede decir es que la correspondencia de SFT es una herramienta no perturbativa para obtener, para poder hacer cálculos en estas teorías muy raras. Así que eso es el resumen de la correspondencia. Ahora esto parece medio abstracto, medio raro, y lo que vamos a hacer es utilizar un modelo de juguete en el cual vamos a calcularle la acción on-chain, la acción clásica, y vamos a obtener las funciones de correlación de la teoría de duelo. Dime. La función de correlación, los puntos de los que está evaluando, ¿están como en el boundary o están en el punto? Están en el boundary, sí. Toda esta información de acá tiene que ver con las FT, y las FT viven en el boundary de tu teoría. Ahora voy a hablar un poco de qué cosa es el boundary y qué cosa es el bulk. Eso. Y son todos los campos. Phi son todos los campos que tú quieras. Acá, otra mención que iba a hacer ahora, de hecho, era que hay una correspondencia entre el contenido de campos de tu teoría y los operadores asociados. Acá esto no es cualquier cosa. Hay una correspondencia súper particular entre operadores y campos, que se llama el mapeo campo-operador. Y bueno, ahora voy a hablar de eso. ¿El phi te referías de este lado de la gravedad de secciones según o de la... El phi en este lado corresponde al campo en general y el phi sub 0 corresponde al campo evaluado en el borde asintótico. Del lado derecho, en gravedad.
del lado izquierdo va a corresponder a la fuente de la CFT. Claro, la fuente, ¿no? Sí. Pero no es un campo de... O sea, digamos, la CFT podría ser, digamos, una teoría, un campo escalar. Ah, sí, el phi me refiero a que puede ser escalar, puede ser tensorial, puede ser spinor, puede ser el campo que tú quieras. Pero es la fuente externa, o sea, no es el campo, es la fuente externa. Ah, sí, es la fuente externa que tú utilizáis para poder obtener las funciones de correlación. Sí, exacto. Eso. Bien, entonces ahora veamos cómo funciona ese mapeo entre algún tipo de campo y el operador al cual tú le vas a calcular las funciones de correlación. Entonces, esa fórmula ahí es lo que tiene la conjetura. Sí. O sea, la conjetura esencialmente es una igualación entre funciones de partición y el límite semiclásico es una identificación entre el funcional generatriz de la SFT y la acción clásica de grado. Eso es la correspondencia. En el límite de Toff, que es un límite del cual no expliqué mucho, en ese caso se sabe muy bien que esto bueno, funciona bien para teorías que tienen un lado AS y otro lado SFT. Pero si tú te vas lejos del límite de Toff, no se sabe cuál es la relación, cómo es la relación suave entre estas dos cosas. Y esa es la conjetura. En principio uno no sabe qué anda. En el límite de Toff es cuando uno hace la identificación. Sí. Entonces una prueba sería encontrar cuál es como la relación 1 a 1 entre las tareas. Eso es lo que no se sabe, pero eso es conjetura todavía. Hay un sector entonces donde la igualdad se cumple. En este sector, sí. El límite de Toff. No hay conjetura. El límite de Toff es que es una identificación. Entonces no es como una prueba de mapear qué cosa es una cosa y qué cosa es la otra. En ese límite uno puede identificar. Pero antes de eso... Como que eso es algo útil, vamos a hacer cálculos que nos van a servir. En cambio, nosotros igualar simplemente los z, que más teóricamente, no que es igual, pero de otra manera de... Eso, no está, esa es la demostración que falta. Esa es la conjetura así como fuerte. Eso. Clínico, y si al evaluar mi campo o mi mantenida de campos en el borde, uno de esos tendría que introducir un cutoff. Sí, eso también lo voy a explicar en el caso del campo escalar. En principio, este bicho tiene que ser finito. Otra de las cosas interesantes que tiene la correspondencia es que divergencias en el lado gravitacional se mapean a divergencias de la CFT. Y eliminar divergencias en el... ¿Cómo? Se mapean. O sea, la función partición va a diverger y la función de correlación va a diverger. Si es que la acción clásica diverge. Entonces, si tú eres capaz de remover las divergencias de la parte clásica, eres capaz de remover las divergencias también de la CFT. Así que normalizar gravedad es equivalente a normalizar la CFT. Así que eso, bueno, esa es otra de las cosas también buenas que tiene la correspondencia. En general es mucho más fácil normalizar acá que normalizar acá. Así que eso. Bien, entonces pasemos a la relación entre operadores y campos. O sea, operadores y campos y operadores. Bien, en general, cuando uno tiene un campo en un fondo que es asintóticamente AS, el campo va a admitir la siguiente descomposición. Cero de x z delta más del valor de expectación de ángulo. Y aquí tengo que hacer el diagramita del que estábamos hablando recién. Entonces esto de acá va a ser la CFT, que viene de dimensiones. Esta cosa va a ser gravedad. Cierre de la segunda dimensión. Y acá va a haber una dirección que va a ser Z. Entonces, ¿a qué me refiero yo cuando estoy hablando de bulk y de borde? Resulta que los espacios-tiempo que vamos a estudiar van a tener naturalmente asociados una dirección en la cual si tú te mueves en esa dirección vas a llegar a un espacio-tiempo distinto que se va a llamar el espacio-tiempo del borde. En este caso, la coordenada en la cual tú te vas a mover entre el espacio completo y el borde va a ser esta coordenada Z. Y esta coordenada se le va a llamar la coordenada radial. Y generalmente los campos van a tener una descomposición en esas coordenadas radiales. Cuando tú te muevas hacia el borde, vas a obtener cuáles son los campos, vas a obtener los valores de los campos en la CFT.
Eso. Entonces, resulta que la forma en la que uno identifica qué cosa es una fuente y qué cosa es el valor de expectación de un operador es mediante las simetrías de la función partición. Entonces, no sé si recordarán de que general en QFT estándar, cuando yo calculo la función partición en general, esta cosa va a ser proporcional a algún factor de normalización por la exponencial de i veces la acción sin fuentes, más un término que va a depender de las fuentes, ¿cierto? Que generalmente la forma en la que se acoplan las fuentes con los campos es de esta manera, con J y algún operador. Entonces, si es que la teoría cuántica de campo que tú estás explicando tiene ciertas simetrías, lo que yo espero es que este objeto de acá también cumpla las mismas simetrías. En particular, si estamos hablando de CFTs, una de las simetrías estándar es invariancia bajo rescalamientos. Entonces, si yo rescalo los operadores J y Phi, y también rescalo las coordenadas espaciales, yo esperaría de que estos bichos de acá salen de forma tal en la que se cancelen todos los factores de escala y me quede invariante de escala este objeto de acá. En base a ese argumento, si es que yo esta solución de acá después utilizo el diccionario y evalúo los campos en el borde, estos se tienen que hablar de forma tal de que preserven la invariancia bajo rescalamiento. Y resulta que las corrientes en una CFT rescalan de una forma súper particular. Y los operadores también rescalan de una forma súper particular. Y cuando yo hago ese análisis de los campos evaluados en la acción del bulk, ahí me doy cuenta justamente qué cosa rescala de la forma que tiene que rescalar. Y así es como uno se da cuenta de qué cosa es una fuente y qué cosa es el valor de expectación de algún operador. Eso. No sé si hay alguna duda. Este Z va creciendo en qué dirección. Este Z va creciendo en alguna dirección. Las coordenadas que nosotros vamos a elegir después, en Z yendo a 0, esta cosa va al borde. Y con Z yendo a infinito, esta cosa va al origen. Pero depende del sistema coordenado. Aquí Z representa una coordenada radial más, en la que si te movís en alguna dirección, te vas a la CFT, que es el borde del espacio-tiempo, y si te vas en otra, te movís dentro del bulk. Eso. Bien, entonces, ese es más o menos el espíritu de la identificación entre fuente y operador. ¿Qué cosa es qué? Depende del invariancia bajo rescalamiento de tu teoría. Eso. No sé si hay alguna otra consulta. ¿La CFT es invariante de escala? ¿Eso significa que no vamos a tener que renormalizarlo o igual hay que hacerlo? Independiente de si es invariante de escala o no, igual pueden aparecer divergencias. En particular, si es que cuando uno estudia QFT y uno calcula las funciones de correlación de un escalar, ahí aparecen divergencias a pesar de que tu teoría es invariante bajo rescalamiento. Así que eso, la invariancia bajo rescalamiento no nos salva, lamentablemente. Bien, así que el siguiente paso es tratar de ver algún ejemplo concreto donde se realizan todas estas cosas medio abstractas de las que estoy hablando. El caso más sencillo es el caso del campo escalar masivo, que curiosamente tiene gran parte de la sutileza importante en la correspondencia a SFT. Entonces la estrategia va a ser la siguiente. Vamos a tener una acción clásica que va a vivir en un espacio que va a ser anti de Sitter. Vamos a solucionar la ecuación de movimiento asociada para ese campo, que en este caso va a ser un escalar. Después vamos a evaluar la acción on shell para poder meterlo en la fórmula de G KPW. Vamos a fijarnos si es que es finita o no. Y si es que no es finita, vamos a agregar contratérminos para eliminar esa divergencia. Y después, una vez que ya hayamos obtenido una acción finita, vamos a derivar con respecto a las fuentes y obtener las funciones de correlación de la teoría. Y nos vamos a dar cuenta de que efectivamente los bichos que vamos a obtener son los que uno esperaría obtener en un cálculo de una SFT estándar. Eso. Entonces partamos con el campo escalar. Entonces, como sabrán, la acción del campo escalar es un medio de... Aquí vamos a trabajar en D más 1 dimensión. De X y de menos G de GMN de M de phi. Yo voy a utilizar un phi corto.
de n de phi más m cuadrado de phi cuadrado. Esta es la clásica acción de Klein-Gordon. Y el espacio-tiempo en el cual vamos a estar estudiando esta teoría va a ser el espacio-tiempo de Anti-de Sitter. Y lo vamos a estudiar en una coordenada súper particular, que son las coordenadas de tipo r cuadrado sobre z cuadrado por menos dt cuadrado más dx espacial cuadrado más de z cuadrado. Esta de aquí es una posible métrica que caracteriza espacios ADS en D más 1 dimensión. Existen otras elecciones de métricas de Anti-de Sitter. Hay elecciones que cubren todo el espacio Anti-de Sitter. Hay elecciones que no cubren todo. En particular esta no cubre todo el espacio Anti-de Sitter, pero tiene varias ventajas. La primera ventaja que tiene es que aquí es más o menos claro qué cosa es la coordenada real. Aquí es z. Si es que yo me muevo en z, acá va a haber un factor que va a hacerse más grande o va a hacerse más chico. Generalmente cuando uno tiene una métrica, producto de algún factor que en cierto límite diverge, uno dice que este objeto de acá se llama el factor conforme, y este objeto de acá, cuando yo me muevo en el límite en el que esto diverge, se conoce como la métrica del borde. En este caso particular, cuando z va a 0, este objeto de acá diverge, y la métrica que me queda acá, una vez que z va a 0, es simplemente menos de t cuadrado más dx cuadrado. Entonces, si z va a 0, la métrica se parece a menos dt cuadrado más dx vector al cuadrado. Entonces con esto uno concluye de que la métrica del borde es el espacio-tiempo de Minkowski en d dimensiones. Entonces esto de aquí implica que el espacio del borde es Minkowski. Eso. Entonces, una vez que nosotros utilicemos el diccionario, esto de acá nos dice de que la CFT dual que nosotros vamos a estar estudiando va a ser una CFT que va a vivir el espacio-tiempo de Minkowski en 10 dimensiones. Dime. Tú dijiste que en el lado izquierdo era la relatividad general. Que al principio lo vuelta. No, pero me refiero a que ¿dónde está el género como Einstein? Aquí, bueno. Ya lo evaluaste para ADS, que uno no dice. Exactamente, nosotros estamos estudiando esta solución en un background que es solución de relatividad general. En este caso, el espacio-tiempo de Anti-de Sitter es solucionar las ecuaciones de campo. El escalar de Ricci proporciona al radio de Anti-de Sitter. Así que estamos bien. Y en esa solución vamos a estudiar el campo escalar. Eso. En general no es necesario que la geometría que tú estás estudiando tenga dinámica. El diccionario igual funciona. Pero también podí haber acoplado esta teoría con relatividad general y haber agregado el término de Hilbert. La diferencia es que en la teoría dual va a tener un operador asociado al escalar y un tensor y un operador asociado a la métrica. Así que eso. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces, como les decía, el primer paso que tenemos que hacer es resolver las ecuaciones de campo para esta teoría en este forma. Y bueno, voy a tratar de ser lo más sketchy posible, no voy a entrar demasiado en detalle porque si no me tomaría mucho tiempo. Así que voy a tratar de utilizar ANSAT que yo sé que funcionan para poder hacer todo mucho más rápido. Entonces, las ecuaciones de movimiento de esta teoría, los OM, va a ser la ecuación de Klein-Gordon, ¿cierto? Y en un fondo curvo. Entonces, la ecuación de Klein-Gordon es 1 raíz de g, y aquí siempre se me olvidan los factores. Pueden seguir preguntando por mientras que yo esto, si tienen alguna duda. Si tienen un chiste, díganlo.
Yo sé que mi letra se parece a la letra cuneiforme, pero puta, es lo que no es. Bien. Tú dices que es el espacio en el borde y fíjate que el Z es como el rayo. El Z el Z es una coordenada radial que me permite pasar del espacio anti de Sitter normal al espacio del borde. Por ejemplo, ya ahí Z se va a 0, y eso como que lo pienso como que se va al origen, y ahí va a ser mismo. No, acá Z igual 0 es como el recíproco. es el recíproco, sí, sí. Sí, sí. De hecho, hay sistemas coordenados donde yéndote a infinito te vaya al borde, que es lo que uno esperaría, y con Z igual 0 te vaya al origen. Aquí al revés. Como uno dividido Z, Sí, sí. Sí, otra cosa que no dije es que esta lección de la coordenada Z es súper, súper importante porque, como mencioné al principio, hay una correspondencia entre algo ultravioleta y algo infrarrojo. Eso significa que hay una relación entre escalas de energía. Y es solamente en este sistema coordenado donde este Z de acá va a corresponder a escalas de energía de las CFT. Z distintos van a corresponder a escalas de energía de las CFT distintas. Y eso tiene altas consecuencias en el sentido de que hay una noción de flujo de normalización de las CFT que está relacionado con esta Z. Y la ecuación beta de ese flujo de energía es justamente está relacionado con cambiar el Z. Eso. Pero hay otros sistemas coordenados donde es mucho más natural lo que es. Otra pregunta como de definición, el diferencial de X al cuadrado, ¿eso qué sería la G coordenada, X, Z? Estos serían D menos 1 coordenadas. Aquí estamos trabajando en D más 1 dimensiones. Cuando fijáis el Z te quedan D dimensiones, menos la dimensión del espacio te queda D menos 1 dimensión. Claro, sería como la parte angular. Depende de cómo lo parametricéis. Si lo parametricéis como con una esfera. Si el Z es el radio, el ciclo del radio, entonces sería como un radio por ese Sí, diferencial. entonces sería como X cuadrado, Y cuadrado, claro. Y así. Hasta ahí. Y T sigue el tiempo. Así que eso. Entonces la ecuación que queremos resolver es la ecuación de Klein-Gordon en ese logro. Si es que uno reemplaza la ecuación de Klein-Gordon, o sea, reemplaza la métrica en esta ecuación de movimiento, lo que uno obtiene es lo siguiente. Y lo otro que no he hablado tampoco es lo que es este R cuadrado. El R lo que representa es el radio de anti de Sitter. Y resulta que el espacio de anti de Sitter uno lo puede pensar como un embellimiento o un espacio hiperbólico que tiene un radio asociado. Y el radio asociado a ese hiperboloide es justamente este de acá. Y eso es lo que uno llama el radio de anti de Sitter. Eso. Es como un radio de doble. Es el radio de todo el espacio. Y también va a estar relacionado desde el punto de vista de gravedad, que no lo puse acá, con la constante cosmológica. Es como una curvatura del espacio. Bien, entonces la ecuación de movimiento escrito en anti de Sitter y haciendo una transformada de Fourier para el campo, queda de la siguiente forma. Entonces la transformada de Fourier del campo tiene esta pinta. Acá debido a que el espacio del borde se aproxima a Minkowski, es que uno puede hacer este tipo de transformada de Fourier. En general, en los espacios tiempos curvos, uno no siempre tiene la libertad de hacer transformadas de Fourier. La razón de eso es porque el producto interno como que no es cualquier cosa. Entonces hacer transformar como en modos no tiene mucho sentido. Pero aquí como estamos trabajando en Minkowski, asintóticamente, se puede hacer. Pero en general, estos trucos de acá no siempre es válido. Entonces me queda la coordenada real. Y como las coordenadas de T y X son las que se parecen a Minkowski, son a esas a las que yo estoy haciendo la transformada de Fourier. Donde K.X, esto es, pues, entonces, eta mu, Camu, aquí no. Aquí esta es la métrica de Minkowski de toda la vida. Entonces con eso, esta es la ecuación diferencial que nos queda, tiene esta forma. Z más 1. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Te quedan 20 minutos? Chucha.
Yo tengo dos opciones, o trato de hacer esto detallado y lento, o pongo el resultado al tiro y pasamos con respuesta lineal como para poder alcanzar a ver algo. ¿Qué dice la gente? Hay un profe, o sea, yo hice lo mismo con un curso y demás. ¿Sí? Bueno, Si queréis tomar esta decisión. oye, eso tampoco sé, yo no fui a esas clases, güey. ¿El profe ya hizo todas esas cuentas? Eso es el cálculo de la función de correlación. Yo soy poner, saltarse todo el desarrollo y poner el resultado nomás y no. Ah, yo pensaba que estabas hablando de que es cierto personaje que me pensaba. Ya había explicado. Entonces lo mismo mejor hacer. Y entonces voy a hacer el speedrun en la otra clase. Ya, pues, entonces. ¿Puedes extender la sesión? ¿Sí? Ya. Tratemos de ver hasta dónde llegamos con esto. Entonces tenemos esta ecuación diferencial para los modos que estamos calculando acá. Aquí estoy utilizando la misma letra phi para el campo y su transforma de Fourier. Aquí el phi que tenemos acá está en función de los k. Y de la coordenada real, etc. Entonces, como le había dicho al principio, lo que nosotros queremos es tratar de evaluar la acción en shell con los campos evaluados en el borde asintótico. Eso quiere decir que quiero encontrar soluciones de este dicho de acá cuando z tiende a 0, que es la dirección hacia el borde. Entonces, hagamos el análisis de esta ecuación diferencial cuando z tiende a 0. Entonces, Sorry, amigo, ¿esas derivadas son Z con T? son z. ¿Y qué me viste? Mira, fíjate que Puede ser, porque no puede haber T, pero puede ser Z a la adentro, por ejemplo, está con T. está bajo un rescalamiento adecuado, es una z. Ya, entonces queremos encontrar las soluciones de esta ecuación diferencial cuando z sea muy chiquito, para poder encontrar las soluciones cuando nos movamos al borde. Entonces voy a expandir esta cosa de acá y voy a hacer que z sea muy chiquito. Entonces esta derivada acá tiene la siguiente pinta. El 1 menos d se baja, me queda dz de phi, más, y me comí el z a la menos d, aquí z de 1 menos d, de z al cuadrado de phi, menos k cuadrado, z cuadrado de phi, menos m cuadrado, r cuadrado de phi. Yo, cuando suba los videos, voy a subir una lecture donde están mucho más detalladas todas las cuentas, así que si es que no entienden algún paso, lo pueden revisar ahí. Bien, entonces esta es la expansión de la ecuación de movimiento. Si ahora este z de acá lo meto en este corchete cuadrado, me queda lo siguiente. Me queda 1 menos d de z de phi más z al cuadrado de z al cuadrado de phi menos k cuadrado z cuadrado de phi menos m cuadrado r cuadrado de phi. Y ahora hacemos el análisis de esta ecuación diferencial cuando z tienda a 0. Fíjense que acá tenemos una cosa que es z por una cosa que uno podría pensar que es 1 sobre z. Así que esta cosa es orden 1 en z. Así que cuando me vaya a z tendiendo a 0, esto va a ser finito. De la misma forma, este z cuadrado va a estar multiplicado por una cosa que es 1 sobre z cuadrado. Así que cuando z vaya a 0 va a ser orden 1, así que va a ser finito. Este de aquí, sin embargo, va a ser 0. Así que cuando me vaya a z tendiendo a 0, este de aquí se va a ir. Así que las únicas cosas que van a sobrevivir cuando z se vaya a 0 van a ser estos bichos de acá. Así que, con eso en mente, la ecuación diferencial que queda en el near to boundary limit, esta cosa de acá, es 1 menos d de z de phi más el z al cuadrado, ¿cierto? Menos m cuadrado r cuadrado de phi. Y ahora lo que voy a hacer para poder resolver esta ecuación diferencial es utilizar una técnica que se llama la técnica de Frobenius, que lo que uno hace es suponer de que esta solución de aquí admite una solución en serie de potencias. Y el ansatz que vamos a utilizar va a ser decir que phi se va a aproximar a z
aquí, en principio, lo que uno tiene que hacer también es hacer separación de variables entre z y las coordenadas k. Aquí no voy a considerar las coordenadas k, sino que las voy a meter en los coeficientes de la solución que vamos a encontrar. Y vamos a suponer de que esta solución, cuando z va a 0, se comporta como z por algún factor. Y este es el answer que vamos a poner en esta ecuación diferencial de acá. Entonces, cuando derive de z de phi, va a quedar un delta. Cuando derive esta de acá, va a quedar un delta cuadrado. Y eso. De aquí va a quedar un z a la delta. Entonces, si hacemos eso y escribimos esto de forma bonita, me queda lo siguiente. Me queda delta menos 1 más, este es el término que viene de la derivada cuadrática acá, más 1 menos d de delta, que es el que viene de acá, menos m cuadrado, r cuadrado igual 0. Entonces lo que va a quedar va a ser una ecuación algebraica en la potencia delta que estoy considerando en mi answer. Así que una ecuación algebraica, en particular de segundo orden, que es súper fácil de resolver, la podemos resolver con la cuadrática. Y si nosotros hacemos eso, las soluciones que uno encuentra son de medios, más o menos r raíz cuadrada de d cuadrado sobre 4, más, si es que no me equivoco, m cuadrado r cuadrado. Este va a ser el exponente de nuestro answer que cumple la ecuación diferencial. Bien. Ahora, este delta tiene dos soluciones, lo cual es lo que uno espera si es que uno tiene una ecuación diferencial de segundo orden. Y cada uno de estos delta va a corresponder a una de las componentes de la solución. Ahora, fíjense que nosotros estamos suponiendo implícitamente en esta relación de acá de que este bicho es real. Y para que hayan soluciones reales, lo que uno tiene que poner es que esta raíz de acá sea definida positiva. Y ese pequeño hecho tiene una serie de consecuencias súper importantes en el contexto de campos escalares y gravedad. No sé si recuerdan de que una de las cosas que uno sabe de la teoría de la relatividad general estándar que describe nuestro universo es que los agujeros negros no tienen pelo. O sea, los agujeros negros son lampiños en el espacio-tiempo en que nosotros vivimos. Y la razón de eso es porque las soluciones se vuelven inestables si es que uno pone pelos. Pero resulta que en los espacios que son anti-de Sitter, las soluciones son estables debido precisamente a esta relación de acá. Si se dan cuenta, para que eso esté definido positivo, lo que tiene que pasar es que la masa al cuadrado por el cuadrado tiene que ser mayor o igual a menos d cuadrado sobre 4. Ahora, nosotros sabemos que la dimensión del espacio-tiempo es una cosa que es un número entero. El radio de anti-de Sitter es un objeto que es definido positivo. Por lo tanto, para que se cumpla esta relación, la masa del campo escalar tiene que ser imaginaria. Lo cual es súper raro, porque uno pensaría de que la masa de los objetos tiene que ser real, y más encima uno también pensaría de que esas masas imaginarias podrían llevar a inestabilidad de la teoría. Y resulta de que... Puede ser. Puede ser, sí, tiene razón. O sea, igual tiene que cumplir esto. Aquí sí o sí la masa tiene que ser... Contrario a lo que pasa en plano, donde tiene que ser... No puede ser imaginario. Tiene que ser real. Sí puede ser. O sea, aquí puede ser imaginario, y más encima esto también implica la estabilidad de las teorías. Entonces aquí se llama la cota BF. Y aparte de que implica escalares con masa imaginaria en anti-de Sitter, implica la estabilidad de la solución. Así que esto es súper importante. Esta es la BF bound. Si la masa real igual ya son la suma de dos cosas positivas. Ah, sí, pues, si por ejemplo, sí puede ser real, no está constreñido a que sea real. Eso, la suma entre el d medios y el otro objeto puede dar una cosa que... ¿Cómo que se llama? Ay, me confundí. El m cuadrado por r cuadrado puede ser negativo, pero no tan negativo. Eso, sí, eso. Ahí sí. La raíz siempre será mayor o igual. Sí. Ese análisis. Dime. Esa condición viene porque
Estamos trabajando en un campo real. Estamos trabajando con un campo real, sí. Era un campo complejo. Ahí sería distinto, pero incluso en esos casos también aparece una relación del delta, así que también aparecen raíces. Esta relación de acá es súper genérico para independiente del contenido de campos que tú tengas. Si tenéis espinores, también aparece una relación parecida, solo que los factores son distintos. Si tenéis campos vectoriales, también pasa lo mismo. Con los campos métricos, no me acuerdo si hay relaciones de tipo. Tienen una dimensión conforme. Sí. Sí, igual. Bien. También hay la relación del delta parecida. Claro. Ya. Entonces la masa puede ser o totalmente real o imaginaria pura. Sí. Y en particular, independiente de la elección que tú tengas, las soluciones son estables. Eso. Y eso permite bypasear el teorema de Nopelo de relatividad general estándar. Estable mientras la solución. Sí. Sí, sí. Esta relación de acá también tiene otro lado que permite hacer lo que decía el Antonio. Bien. Estás permitiendo que la masa sea imaginaria porque no podrías permitir que el delta Si el delta es imaginario, esta cosa tendría como una especie de damping. Como que oscilaría, no sé. No sé qué significa en una CFT tener una dimensión conforme imaginaria. O sea, esas dos dimensiones no están muy claras, pero sí parece que 6 es o casi 6. O sea, hay casos donde sí el delta hay un significado para la persona. el celeste. Ya. Celeste es imaginario. Ya. El delta igual I más 1 más I lambda. ¿Verdad? Ya. Pero ahí. Ahí está fijado por el hecho de que las funciones. Las funciones base con las que construyen los campos son normalizables. Ya. Pero en ese caso, la teoría dual supongo que es una cosa rara, ¿no? No se conoce la teoría Ya. como específicamente. Ya. En este caso, el hecho de que sea real a uno le permite identificar la teoría dual como una CFT. Y ese delta corresponde a la dimensión conforme de tus operadores. ¿Ese caso sí sería imaginario para celestial? No, es que igual el celeste es muy. No sé, no son traspasables las conclusiones de un lado. Porque el campo es trabajar con un campo complejo como hoy en su momento, lo puedes separar en dos campos reales, ¿no? Y al final sale lo mismo. No hay mucho problema en eso. Es con el exponente, según yo, el problema. Con el delta. Que el delta sea imaginario es el problema. Sí, ahí es. Bueno, eso. Ya, entonces, esta cosa es súper importante. Esto relacionado con el teorema de Nopelo. Entonces, las soluciones que vamos a obtener van a tener la siguiente pinta. Van a ser phi de algún coeficiente que va a absorber toda la dependencia en K por z a la d menos delta, que es una forma fancy de escribir el d medios menos la raíz cuadrada de cuadrado sobre 4 a m cuadrado, más un coeficiente que va a depender, que va a ser la otra solución, que va a ser z a la delta. Ya, esta va a ser la solución de nuestro campo cuando nos vayamos al borde asintótico. Y va a ser el bicho que nosotros vamos a necesitar para poder evaluar la acción en shell. Así que me voy a saltar toda el análisis medio detallado de que esta solución también tiene que ser regular cuando yo me voy moviendo hacia el origen del espacio-tiempo. Tiene que ser regular en todo el espacio. Aquí estoy haciendo el análisis para z tendiendo a 0, pero también hay que hacer el análisis de la regularidad de las soluciones cuando z tiende a infinito. Pero me voy a saltar ese paso. Entonces ahora pasamos al siguiente paso de la correspondencia, que es evaluar la acción on-shell. Entonces, recordad que la acción tiene la siguiente pinta, menos un medio. Esto de la correspondencia es súper algorítmico. Siempre es resolver la ecuación, evaluar un shell, después derivar. Así que aquí es lo mismo. Ahora estamos en el paso de evaluar un shell. Entonces, si hacemos eso, esta cosa aquí es gmn de m de phi de n, ¿sí? Más m cuadrado de phi cuadrado. Y queremos evaluar esta cosa on-shell. Un truco que podemos hacer es integrar por parte este bicho de acá, lo cual nos va a dar un término de borde más las ecuaciones de movimiento, la ecuación de Klein-Gordon. En D más 1.
Bien, entonces como le iba diciendo, el truco aquí para volver esta cosa a un shell va a ser integrar por parte de esto y utilizar las ecuaciones de Klein-Gordon. Entonces si hacemos eso, y a ver, se puede hacer esto lo más rápido posible. La integración por parte, como la métrica depende de las coordenadas del espacio-tiempo, tengo que sí o sí meter todo este corcho dentro de la integración por parte. Entonces me queda G, GMN, M de phi, de phi, de N, de phi. Y mientras escribo más de un chiste, puedo ver alguna cosa. Esta cosa aquí me queda menos. Y dice que uno utiliza, uno reescribe esto con derivadas covariantes, uno es capaz de reescribir esta cosa como un raíz de menos g de phi de n de phi más m cuadrado phi cuadrado. Y si es que uno acá factoriza por un phi, uno se da cuenta que obtiene justamente las... Puta. Me falta acá un raíz de g. Y si es que uno factoriza por phi y factoriza por la raíz de g, lo que queda dentro es justamente el Vox igual a el m cuadrado, que es justamente la ecuación de movimiento. Así que esto de aquí se va. Y queda solamente un término de orden, que nosotros podemos hacer la integración de la coordenada radial y quedarnos solamente con una integral del borde del espacio-tiempo. Es una integral sobre Minkowski. Bien, entonces una vez que nosotros hacemos esa integración, evaluamos la solución que nosotros tenemos y lo que nos quedaría sería ver si es que esa acción es finita y después derivar con respecto de la fuente. O sea, y con eso ya estaríamos completamente listos para poder aplicar la fórmula y calcular las funciones de correlación y todo. Entonces, esta cosa integrada me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar menos un medio de la integral, ahora sí que en D, no en D más 1, que es el borde del espacio-tiempo. ¿De qué cosa? De una cuestión que voy a llamar pi. Esta cosa como es pi de i por phi. Por pi de z de x por phi de x y z de x, donde al pi lo definí como toda la parte que no es phi, eso es la raíz de g por la derivada de n, de phi de n, y dejo el phi solo. Y como integré la coordenada z se tiene que integrar en todo el espacio, desde el borde hasta el infinito. Y acá voy a meter el pi, el menos dentro del pi. Y ahora voy a hacer una transformada de Fourier de este bicho. ¿Por qué voy a hacer una transformada de Fourier? Porque si se fijan, la solución que yo obtuve está Fourier transformada, está en función del k y de la coordenada z. Y esta cosa está en función de x y de z. Así que tengo que hacer la transformada de Fourier para poder reemplazar. Y si yo reemplazo esta cosa, lo que me queda es phi de k de z, de pi de menos k de z, integrado de 0 al infinito. Donde este k apareció de hacer la transformada de Fourier de estos bichos de acá. Para poder hacer la transformada de Fourier, tengo que hacerte que la transformada de Fourier de esta tenga un k y la transformada de Fourier de esta tenga otro k. Y cuando multiplico las exponenciales e integro con respecto al espacio-tiempo, ahí me queda una delta de k más k'. Entonces, despejando el k' te queda una parte que es menos k. Eso. Y el pi de acá tiene la siguiente pinta. Es menos la raíz de g, de z, z, de z. Ya estoy listo en el tiempo, ¿no? Quedan como 30 segundos. Ya. Bueno, entonces, resulta que si nosotros utilizamos esta solución de acá, reemplazamos en el pi y vemos cómo se comporta la solución en 0 y en infinito, nos damos cuenta de que en infinito este bicho de acá es finito, es un número
que no diverge, pero cuando nosotros evaluamos la solución en cero, este bicho de aquí explota, lo que significa que la acción on-shell diverge. Lo que implica es que nosotros tenemos que, de alguna manera, remover esas divergencias con algún contratérmino, de forma tal que tengamos una acción finita y podamos obtener funciones de correlación finitas. Así que el siguiente paso que va a faltar va a ser agregar el contratérmino que elimina esa divergencia. Y hacer esa cuenta sí que es larga. Así que voy a poner la solución además. El contratérmino que va a hacer esa magia va a ser un término que va a ser cuadrático en el phi de k. Ahora, en general, la forma estándar de normalizar estas teorías es simplemente poner una serie de todos los posibles términos que son invariantes del borde. Eso quiere decir que bajo transformaciones o diffs del borde, la acción queda invariante. Cuando uno hace eso y pone al frente de parámetros arbitrarios, lo que uno después hace es simplemente tunear cuáles son los coeficientes que me eliminan las divergencias. Eso se llama holographic renormalization y es la técnica estándar. Hay otras formas de renormalización holográfica, de las cuales por traumas no voy a hablar, pero eso es como lo estándar que se hace. Así que el contratérmino en este caso va a ser un término que va a ser proporcional a phi cuadrado, que es el término más sencillo que uno puede construirse que elimina las divergencias. El f de k en este caso va a ser nuestro coeficiente que nosotros vamos a tunear de forma de eliminar las divergencias. Y esto va a quedar de phi de k de z, de phi de menos k de z, que es el término cuadrado que les acabo de decir. Este término, bajo cierta elección, que no voy a poner, va a ser el término que va a eliminar las divergencias de la acción. Entonces la acción renormalizada va a ser la acción on-shell que tenemos allá, más la acción del contratérmino. Y es a este bicho de acá, al cual ahora le voy a poder tomar derivadas funcionales y poder obtener las funciones de correlación. Ahora, no he hablado en ningún momento sobre qué cosa es la fuente de la teoría dual y qué cosa es el valor de expectación del operador. En general, en anti-de-Sitter, y dependiendo de la asignatura que tú estés eligiendo, estos modos de acá a veces se pueden intercambiar, a veces uno puede elegir, más o menos de forma arbitraria, qué cosa es la fuente y qué cosa es el ver, pero en este caso vamos a utilizar al A como la fuente del operador y al B como el valor de expectación del operador. Entonces, una vez que nosotros tenemos el contratérmino y hacemos la expansión, la forma que nos va a quedar la acción on-shell, y con esto estoy a punto de terminar, la acción final, la acción renormalizada, va a tener la siguiente pinta. Va a ser un medio de la integral de k sobre 2pi de 2 veces nu de a de menos k por b de k, donde nu es d menos delta. Sí, recuerden que delta era la expresión del d medios, tanto. Así que eso. Entonces la acción renormalizada, una vez que yo hago la expansión asintótica, me queda en función de este bicho de acá, que cuando yo me voy a z teniendo a 0, es finita. Fíjense que esto no depende de z, lo cual es una muestra de la finitud de esta cosa. Entonces, ahora con estos elementos ya podemos utilizar la fórmula de GKPW, en el que todo lo que tenemos que hacer es derivar con respecto de la fuente. Y como les acabo de decir, acá la fuente va a ser el A. Por lo tanto, la función de un punto de la teoría dual del escalar, en función de k en este caso, va a ser igual a la derivada funcional de la acción renormalizada con respecto al a de k, de menos k. Cuando derivemos funcionalmente esta cosa de acá, lo que nos va a quedar es este 2 de acá, con este 2 se va a ir, el nu me va a quedar, y me va a quedar solamente el b de k. Y esa es
el valor de la función de un punto de la CFT dual. Y fíjense que acá pasa lo que estábamos diciendo, de que precisamente el valor de expectación del operador es este coeficiente de acá. Que no sé si lo alcanzan a ver. B es igual a producto de algún factor, el valor de expectación de lo. Por lo tanto, la correspondencia está funcionando. Efectivamente, los modos del campo condensan la información de la fuente y la función y la relación del P. Y si me dejan en un minuto, la otra relación importante que está relacionada con los modos cuasi normales, que no alcanza a decir, es esta relación de acá. Si yo ahora derivo funcionalmente de nuevo esa relación de ahí, y tengo que introducir un bicho que se llama chi de K, que es la razón entre B y A. Sí, ahora introduzco este bicho de acá. Escribo el B en función del chi. Lo que me da esta cosa de acá es que el chi, o sea, el valor de expectación de O, es igual a nu de chi de K por A de K. Entonces con esto yo puedo derivar funcionalmente de nuevo la acción on-chain, que es utilizar esto de acá, derivar funcionalmente de nuevo con respecto a. Y la segunda derivada funcional que voy a llamar G va a ser igual a G de acá, va a ser igual a nu por chi de K. Esto de acá. Por lo tanto, este coeficiente chi de K, que es la razón entre el término sublin y el link, va a ser proporcional a una G que en realidad va a ser la función de Green del operador de la teoría dual. Así que las segundas derivadas condensan las funciones de Green de la teoría dual. Por lo tanto, si es que uno quiere obtener funciones de Green, lo que uno necesita siempre es irse a segundo orden en las derivadas funcionales. Bueno, esto de acá es d cuadrado de Sren de A de K de A de menos K. Entonces, primera derivada funcional te dan los VEP. Segundas derivadas funcionales te dan las funciones de Green de la teoría dual. Y como vamos a ver después, la teoría de respuesta lineal justamente lo que involucra son funciones de Green. En particular, el tipo de función de Green que codifica son las funciones de Green retardadas. No es porque sea woke la SSFT, sino que tiene que ver con que las funciones de Green tienen información causal, de la misma forma en la que el Sebastián Cepeda estaba diciendo que la función de Green retardada hablaban sobre causalidad de las teorías. La teoría de respuesta lineal también codifica ese tipo de cosas, por lo tanto la información importante van a ser las funciones de Green retardadas, y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Oye, la relación con el cosinoma al móvil solo por la función de Green. Los cuestionarios van a ser los polos de la función de Green. Justamente cuando el Joel hacía el análisis, en los modos, había ciertos coeficientes que se tenían que anular. Y esos son justamente los coeficientes que van a aparecer en los polos de la función de Green. Así que son los modos cuasi normales. Así que, eso por ahora. Dale. Una debilidad que la función chi con respecto a A. Porque esa es la fuente. Entonces, el diccionario lo que te dice es que tú tienes que derivar con respecto a las fuentes para obtener las funciones de correlación. Así que por eso tuve que reescribir esta cosa de acá en función de A, que es la fuente, para poder derivar con respecto a ella. Recuerda, calcular funciones de correlación siempre deriva con respecto a las fuentes y después la fuente la fija a cero. Así que eso. O sea que chi no es funcional de A, en este caso. El chi es funcional de A. Sí, es funcional de A, es funcional de la razón. Pero esa es una pregunta de. O sea, cuando tú derivas, es como que chi es constante. O sea, tal vez estás derivando, desaparece el A y queda. Así esto de aquí es como una. Sí, tiene razón. No es funcional de A como explícitamente. Es como una derivada parcial. Eso. Pero sí, tienes razón. Es medio truculento esto, pero funciona. ¿Es como redefinir esa igualdad ya? Sí, es una redefinición. Sí. ¿La redefiniste convenientemente? Súper convenientemente. Esa
acción existe, por ejemplo. Claro, pero es al cuadrado. La respuesta de qué te dice que esa relación existe tiene que ver con la regularidad de las soluciones. Cuando tú estudias la regularidad de las soluciones, te aparece justo una razón entre los coeficientes, que está bien definido. Perdí un poco rápido. ¿Qué pasó con las fuentes? ¿Cuáles son las fuentes en esa acción que analiza? La fuente es el A y el B es el valor de expectación del operador asociado. Ya, No hice el análisis de reescalar la cosa para no alcanzar, pero aquí la fuente va a corresponder al A y el B es el B. Y cuando yo arriba funcionalmente del A, que es la fuente, me da justamente el B. y después, cuando tomas la derivada funcional con respecto a A, después también tienes que apagar el A. Exactamente. Sí. Al final, igual, o sea, ese resultado de ahí creo que se puede reobtener si es que tú mantienes viva como la acción y tomas la segunda derivada funcional con Sí. esa acción, y ahí te quedaría el Sí. por B partido. Sí. Tienes que hacer como la redefinición del campo. Sí. Porque si no, los otros términos se te apagan porque quedan vivos. Sí, eso es mucho más sistemático. Sí. Eso. ¿Alguna otra consulta? Eso.